Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este temario que es, extensamente el temario que propone AESA para sacarse el curso de piloto de dron en su categoría A1 y A3. Entonces, como os digo, este es el temario que va a dar AESA. Luego yo también quiero hacer un vídeo mucho más resumido todo para tener los conceptos generales a nivel más básico, ¿vale? Esto es, va a ser un tostón, pero bueno, quien quiera conocer realmente todo lo que propone AESA que tienes que saber, este es el vídeo, estos son los apuntes de AESA y sin más dilación vamos allá. Empezaríamos por un conocimiento general del vuelo con UAS. El temario va a ser los principios básicos de vuelo, pues eso, principio básico de vuelo, las fuerzas que actúan sobre el UAS, los principios aerodinámicos. Luego vamos a ver los efectos que tienen las condiciones ambientales en el vuelo del dron, como la densidad, la humedad, el viento, etc. Luego un conocimiento así general del UAS, principio de mando y control, ya que, como sabéis, el UAS se compone de dos cosas, tanto del dron como del mando. Entonces va a hacer un principio de mando y control, descripción del sistema de mando y control, estación de control, control de vuelo, los sensores que tienen, los instrumentos de vuelo, las comunicaciones, etc. El espacio aéreo, muy importante, una introducción a él, luego las definiciones que hay dentro del espacio aéreo, la estructura, súper importante, y aún más las restricciones, que es dónde vamos a poder y dónde no volar, y las condiciones aplicables a las zonas geográficas de los UAS. Esto de zonas geográficas parece como que esas zonas donde solo se puede volar o no. No, las zonas geográficas son cualquier lugar donde, en este caso AESA, diga aquí puedes, no puedes volar. Cualquier espacio donde la autoridad competente marque qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿vale? No es una zona geográfica donde se pueda volar o donde no se pueda volar, sino cualquiera donde AESA vaya a marcar lo que se puede o no hacer, ¿vale? Es un poco así raro, pero creo que queda bastante claro. Muy importante, las limitaciones de los factores humanos. Se extiende mucho, pero luego al final es que no puedes beber alcohol y ni tomar ningún tipo de sustancia cuando vayas a conducir un dron. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. La percepción humana también muy importante. Y luego la privacidad y protección de datos. Seguridad física, pues las interferencias que pueda haber, ¿vale? Y la seguridad para el manejo. Y por último veremos el seguro y los accidentes e incidentes que pueda haber, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil y los incidentes. Vamos a entrar ya en materia con las fuerzas que actúan sobre un UAS. Bueno, aquí se describen cuáles son los principios básicos por los que vuela un UAS, ¿vale? Que es, bueno, pues por lo mismo por lo que vuela un avión, por la aerodinámica. Es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases alrededor de los objetos. En este caso, el movimiento del aire, que es ese gas, alrededor de nuestro UAS. El objetivo principal es estudiar el efecto que se origina en una corriente de aire por la presencia de un cuerpo. Esto se hace en un perfil aerodinámico, porque las partículas de aire se alteran y generan una variación de presión y velocidad. De aquí salen dos fuerzas principales que se llaman sustentación y resistencia. El perfil aerodinámico, como veis, las alas de los aviones, de los UAS, las hélices, ¿no? Que al final son varias alas juntas, las alas de un pájaro, todo, hasta tu mano cuando vas en un coche, si haces resistencia al viento con la palma para arriba o si la pones así modo avión, verás la aerodinámica, ¿no? Dice, la forma del área transversal de un elemento que al desplazarse a través del aire es capaz de crear a su alrededor esa diferencia de presiones, ¿vale? Que genera la sustentación. Dice, ejemplos de perfiles son el ala de un avión o las palas de un rotor, sí, lo que acabo de decir, vale. Dice, además, la física del vuelo en las aeronaves se explica a partir de varias teorías. Esto es importante. El teorema de Bernoulli, que dice que en un fluido, en movimiento, la suma de presión y velocidad en un punto cualquiera permanecen constantes. De tal forma, si un fluido aumenta su velocidad, es porque disminuye su presión o viceversa. El efecto Venturi, aplicado al teorema de Bernoulli, pues nos dice esto, que al pasar por un estrechamiento, las partículas de un fluido aumentan su velocidad, mientras que la presión disminuye. Esto es como cuando abres una ventana un poquito y el aire pasa súper rápido, ¿vale?
El aire adquiere mayor velocidad al pasar por un sitio estrecho. En el caso del perfil aerodinámico, al pasar por la región convexa. También es muy importante la tercera ley de Newton, que dice que toda acción tiene una acción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Dice, las moléculas del aire que vienen por debajo chocan contra el perfil del ala y son desviadas hacia abajo, produciendo la reacción en el perfil de ir hacia arriba. Yo cuando era azafata de vuelo me acuerdo que una vez un piloto comentó que para que un avión se cayera tendría que desaparecer todo el aire que hay debajo del avión. Y es que es así, al final es el aire, la diferencia de presiones lo que hace que un avión vuele, ¿no? Esta tercera ley de Newton también la podremos explicar así o muy visualmente cuando tú hinchas un globo y no lo has cerrado y lo dejas. Esa acción tiene esa reacción, ¿no?, de sentido opuesto. Luego nos dice, un objeto con curvatura o inclinación puesto en una corriente de aire es capaz de producir sustentación. Esto se debe al ángulo de ataque, ¿vale? No es tan relevante el perfil ala, sino el ángulo de ataque, que bueno, se consigue evidentemente cuando un avión, pues por los motores, ¿no?, que es lo que da el empuje para que un avión consiga ese ángulo de ataque. Esto realmente, comprenderlo o no comprenderlo, es más o menos importante, sí, claro, tenemos que saberlo, pero yo no creo que sea súper necesario para aprobar en la 1 a 3. Luego ya otra cosa es que tú no quieras saberlo. Sigue explicándonos esto, ¿no?, para un poco para más de lo mismo. Al chocar la corriente de aire, el fluido, el gas, sobre el ala, como la parte superior es curva, aquí lo podemos ver, se crea un estrechamiento por la zona donde va a pasar el aire. Esto causa que el aire en la parte de arriba se acelere, el efecto Venturi, lo que hemos visto, y por lo tanto disminuye la presión, teorema de Bernoulli. Esto provoca una diferencia de presiones entre la parte superior, el extra 2 del ala, que es esto, y el intra 2, que es la parte inferior. Como la presión de gases, he perdido mi ratón, aquí está. Como la presión de los gases o fluidos tiende a igualarse, esa diferencia de presión genera una fuerza aerodinámica que empuja el perfil de la zona de altas presiones a la de bajas presiones, conforme a la tercera ley de Newton, principio de acción-reacción. Y además el flujo de aire que se proyecta desde la parte inferior viaja a mayor velocidad que el flujo de aire que se proyecta desde la parte superior. Por lo tanto, lo que empuja, donde confluyen ambas partes, genera lo que se denomina el flujo inducido, con una fuerza adicional hacia arriba. Vamos, que sí, que la diferencia de presiones es lo que crea que el ala se mantenga y suba para arriba. En giroaviones, el aire pasa por una hélice con la misma forma que en un perfil aerodinámico. Al fin y al cabo, una hélice pues son alas. Pero en este caso son los rotores los que generan el flujo de aire a las hélices, que generan a su vez la fuerza de sustentación. En una ala fija, el flujo de aire se genera por la velocidad que alcanza el avión en su propulsión, lo que decíamos antes, ¿vale? La velocidad que le dan los motores es lo que hace pues ese flujo de aire en los aviones. Fuerzas que actúan sobre lulas. Si hacemos un corte a la hélice, como se muestra en la fotografía, tenemos el perfil mismo que en un ala de avión, ¿vale? Tenemos el borde de ataque, el extra 2, el intra 2. Esto sería la cuerda que va desde el borde de ataque hasta el borde de salida. A mayor ángulo de ataque, mayor sustentación, debido a que la fuerza opuesta es mayor cuando mayor es la deflexión del perfil. Cierto, pero llega un momento que el ángulo de ataque si sube, ¿qué pasa? Que el avión entra en pérdida, porque ahí ya no habría diferencia de presiones. Las fuerzas aerodinámicas, bueno, pues básicamente son 4, opuestas: el empuje, que se opone a la resistencia, la sustentación, que se opone al peso, que es más que nada la gravedad. Y esto, bueno, así saber un poco las siglas en inglés: empuje es thrust, que es la T, peso, weight, ya lo sabemos, sustentación, lift, con los ascensores, ¿no? Lift. Y la resistencia, drag. Vamos a seguir. Dice, las aeronaves de ala fija utilizan los motores específicamente para generar empuje, ya lo hemos dicho varias veces. En el caso de los giroaviones, existen las mismas 4 fuerzas, pero existe una diferenciación.
ya que la acción de los motores está dedicada a la rotación de las hélices. En este caso se asimila la sustentación con el empuje. Si la aeronave, por ejemplo, se inclina hacia un lado, el empuje se dirige hacia esa dirección, pero surge una fuerza de componente horizontal, que en ese caso se corresponde con la fuerza de resistencia, que es la fuerza surgida que se opone al movimiento. La resistencia, el peso, el empuje y el movimiento. Lo vemos en este dibujo. Dice, en resumen, las fuerzas actúan de dos en dos. Una siempre es contraria a la otra. Para que un UAS se eleve, la fuerza de sustentación tiene que ser mayor a la fuerza de la gravedad, y para que avance, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de resistencia. Nuestro planeta está constituido por tres partes fundamentales. Una parte sólida, ¿no?, los continentes, otra líquida, que es la hidrosfera, y otra que es la atmósfera, la parte gaseosa, que también pertenece al planeta. Entonces, la subcapa, donde tiene lugar ese vuelo de los UAS, la subcapa de la atmósfera, ya que esta se divide en muchas capas, como bien sabemos, se llama la troposfera. ¿Y qué es muy importante? Pues tener en cuenta cosas como, sobre todo, el viento, la humedad y la densidad del aire. Dice, tanto la densidad como la temperatura y la presión varían con la altitud, ¿vale? Esto es lo que vamos a intentar descifrar un poco. Y más que leer aquí todo este tostón, podemos verlo, bueno, creo que la siguiente diapositiva sí, aquí también lo explica. Lo que viene a decir esto es que la densidad del aire, tú cuanto más asciendes el dron, la densidad es mejor, digo, la densidad es menor, ¿vale? Cuanto más subes, baja la densidad. Entonces el aire es menos denso, ¿no? Es como que empieza a ser más fino. Entonces, cuanto más fino es el aire, pues menos sustentación tiene la aeronave, ¿no? el UAS. Entonces, digamos que cuanto más subamos, haremos un mayor gasto de batería para poder producir esa sustentación. ¿Qué pasa? Si la densidad del aire disminuye, lo pone aquí, la sustentación y la resistencia disminuyen. Por ejemplo, ¿qué pasa con la humedad? Creo que mira, la humedad. La humedad, que cuanto más humedad haya en el aire, menos denso es. Entonces es más fino, ¿no? Hemos dicho que cuanto menos densidad del aire es, más fino, la sustentación se ve aumentada, aunque esto es obvio. O sea, si hay mucha humedad en el aire, es evidente que el dron va a tener menos sustentación. Y luego, ¿qué pasa con el viento? Pues que el viento es lo que más obviamente nos va a afectar, tanto al gasto de baterías como al movimiento, como al control del UAS, todo. Cuando hay mucho viento es muy difícil controlar el dron, sobre todo si es pequeñito, ¿no? Como puede ser un Digimini, que es el que tengo yo. Pues claro, el aire te lo lleva para todos los lados. En fin, que es importante tener en cuenta todo esto, como hemos visto. Seguimos. Bueno, aquí ya nos viene con las partes del UAS. Pues bueno, partes de un UAS, pues imaginamos, pues sería como un coche, ¿no? También el chasis, ¿no? El esqueleto de la aeronave, como el chasis de un coche, y el fuselaje de un avión, ¿no? Luego el grupo motopropulsor, pues donde están los motores y las hélices y los rotores, ¿no?, que permiten moverse a la aeronave. Y las hélices, pues que elevan a la aeronave en el aire, ¿no?, serían pues las alas, las alitas. Luego las baterías, sobre todo suelen ser de litio. La placa controladora de vuelo. Dice, esta parte constituye el denominado cerebro de la aeronave, ¿no?, el ordenador integrado. Esto es, pues, el cerebro de la aeronave, ¿no?, podríamos decir. La unidad de mando, que es también una parte del UAS, como creo que ya hemos comentado antes. El dron es el aparato volador y el mando, digamos, son los dos, no es solo una cosa. Reguladores de velocidad. Estamos hablando de los Electronic Speed Control. Luego el gimbal, que es pues eso, donde va el peso de la carga de pago, que suele ser pues la cámara, ¿no? En este caso sería pues el gimbal lleva la cámara. Carga de pago es la parte compuesta por aquel instrumento, ¿veis? El mecanismo, equipo, componente, accesorio instalado o fijado en la aeronave y que no se utilice ni esté destinado a emplearse
para el manejo o control de la aeronave. Pues en este caso la cámara es lo más obvio, ¿no? Lo más común. Pero dice, existe multitud de cargas de pago. El tren de aterrizaje, pues como en los aviones, ¿no? Para poder aterrizar sin que se dañe lo demás. Como hemos visto las hélices, el tren de aterrizaje, las baterías, aquí está la placa controladora, el motor de la hélice y estación de control, pues el mando. Los UAS como norma general disponen de una estación de control o una emisora de radio que sirve para controlar el equipo. También puede ser una que tenga los sticks y aquí estaría la antena. Es muy importante que la antena esté apuntando al dron cuando lo voláis, porque al fin y al cabo es la que se comunica, ¿no? Con el dron. Dice, la función principal de la estación de control es el mando y control del UAS. Claro, con los movimientos, ¿no? Con los joysticks movemos el mando para guiar la aeronave. Emisor receptor de señal. Envía a la aeronave información para el control de vuelo y recibe datos de los sensores a través de la antena, como estábamos comentando antes. Elementos de control o mandos permiten dirigir la aeronave. Elementos de visualización, pues la pantallita, ¿no? Procesa los datos de posicionamiento y telemetría, muestra la información necesaria para el vuelo. Hay también transmisor FPV que irá dentro de la aeronave y el receptor de vídeo de la emisora que mostrará las imágenes de las cámaras que lleve el UAS. Esto es importante, los ejes de vuelo. Se denominan ejes de vuelo a unas líneas imaginarias alrededor de las cuales puede girar una aeronave. No sé si luego va a ver... sí, vale, luego vamos a ver. Perfecto. Hay un eje longitudinal que va desde el morro, digamos. El eje longitudinal iría desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ese sería el eje longitudinal. Luego haría un eje, ¿ves? Desde el morro de la cola en una ala fija hacia atrás. Eje transversal de punta a punta de las alas, o sea, de aquí a aquí, el eje transversal. Longitudinal y transversal. Y luego el eje vertical, pues de arriba abajo, ¿no? El que iría aquí, pum, el eje vertical. Dice, los movimientos de vuelo. La guiñada es cuando el avión pues mira para un lado o para otro. El alabeo es como cuando un niño, me he chocado aquí, abriendo los brazos, abres los brazos y te pones a moverlos hacia arriba y hacia abajo, como si fueras, ¿no? Como si estuvieras alabeando. Y el cabeceo, pues alabeo, lo que hemos dicho, ¿vale? De alabear, ¿veis? Que iríamos a un lado y a otro. Si se aumenta la velocidad de los motores del plano izquierdo, aquí le damos a toda leche a estos motores, el giroavión bascula hacia el lado derecho, apareciendo una fuerza de desplazamiento a la derecha, tal y como se muestra en el dibujo. Cabeceo. Si se aumenta la velocidad de los motores traseros, esta sería la cabecita del dron, aquí estaría la cámara, el multirotor bascula hacia adelante, una fuerza de avance tal y como se muestra en el dibujo. El resultante de fuerzas daría lugar a un alzado. Y la guiñada. Si se aumenta la velocidad en los motores que giran en el sentido de las agujas del reloj, que serían esta y esta, se produce un desequilibrio del movimiento angular de fuerzas en torno al eje vertical, que provoca que el giroavión gire en sentido antihorario, lo que provoca la guiñada. Sistemas de comunicaciones. Estos sistemas permiten el intercambio de información entre los sistemas de tierra y la aeronave. Pueden ser de subida, desde la estación de control, desde el mando a la aeronave, y de bajada, lo que la aeronave te manda a ti, como las fotos y los vídeos. Esto realmente del CGS al UAS, bueno, pues hoy no es muy importante. Yo no lo he visto en ninguna pregunta, pero bueno. La latencia sí, eso ya sabemos todos lo que es el tiempo necesario para producir, procesar, enviar, recibir, interpretar una orden de comando, ¿no? Los parámetros de rendimiento típicos de un enlace son el rango efectivo y la frecuencia y la latencia. Luego la frecuencia, esto es pregunta de examen total, ¿eh?
Me ha salido un montón de veces en los exámenes de prueba que hago. Las frecuencias de enlace típicas son 2,4 y 5,8. Grabaros esto, no sé qué regla mnemotécnica podríamos hacer. Simplemente escríbela 5 veces, 2,4, 5,8 gigahercios y no se te olvidará. Es muy importante. Esto también, en caso de pérdida de radioenlace, será detectado por el piloto y mediante una indicación auditiva visual clara de alarma, ¿no? En el mando nos llega, oye, que me he perdido. En caso de que el UAS disponga de la función RTH, se activará de manera automática y el dron vuelve al punto de encuentro. Aquí ya nos vamos a los sensores. La IMU es súper importante, ya que tiene el acelerómetro que mide la aceleración y el giróscopo. Luego el GNSS, que es el GNS. Pregunta de examen, el GNS, digo, el GPS, ¿no? Hay diferentes, como sabéis, está el Galileo, está el chino, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, nosotros normalmente decimos el GPS, que es el sistema americano. Y pregunta de examen, los 4 satélites, es súper necesario para que vuele bien nuestro UAS. ¿Cuántos satélites? Ni 5, ni 6, ni 7. Son imprescindibles 4. Sí, hombre, si hay 5, 6 o 7, pues mucho mejor. Y si hay 12, pues genial. Pero si no hay 4, no vueles el dron. Pregunta de examen, ¿eh? Sensor de la presión. Uy, también es importante. Magnetómetro, pues esto nos indica dónde está el morro, ¿no? El norte magnético. Los sensores anticolisión, que hay algunas aeronaves que los tienen abajo y otras también arriba, depende. Pero es para que no se choque, ¿no? Que ve que hay algo y ahí ya no va a seguir. La geolocalización. Esto, bueno, es una de las cosas más importantes para tener en cuenta en la operativa. Esta función permite al UAS conocer su posición exacta y realizar operaciones automatizadas, así como brindar apoyo a los pilotos durante el vuelo. Es muy importante que entendamos, porque también es pregunta de examen, el sistema de geofencing y geokeying, un límite virtual establecido mediante geolocalización, dentro del cual ha limitado a la aeronave la salida por software. Es decir, en este caso el piloto deberá definir ese volumen operacional donde volará la aeronave no tripulada y que no podrá abandonar sin superar los límites horizontales y verticales. Es decir, geofencing no puedes entrar y geokeying no puedes salir. Aquí vamos a ver instrumentos de vuelo. Pues el autopiloto, pilota solo, ¿no? Se gestionan unos datos para dar órdenes a los motores y en función los sensores reciben estos datos para gestionar el autopiloto. En caso de pérdida del GPS, el autopiloto pasa a comandar un hovering, vuelo estacionario sobre un punto y en un tiempo preestablecido. Si no se recupera esta señal, se procederá al aterrizaje vertical de la aeronave. Ahora, el sistema FTS, Flight Terminator System, Terminator. No, vamos, que se termina, ¿no? Es un sistema que disponen los UAS para alcanzar un nivel de seguridad antes de una emergencia mediante la terminación de vuelo en condiciones de seguridad. Tiene dos, como hemos visto, el Return to Home, que es, pues de repente ya has perdido un fallo de comunicación o lo que sea, pues se mantiene a una altura predeterminada que tú predeterminas, esa altura, para si entra en este estado de emergencia y vuelve a una posición de seguridad definida con anterioridad, es decir, al punto de vuelta a casa, a la altura que tú le hayas dicho. Y luego un aterrizaje forzoso, ¿no? Frente a agotamiento de batería, pues también tiene ese sistema, ese instrumento de vuelo que es la terminación de vuelo. Ahora, lea atentamente y siga las instrucciones de uso. Esto es como los anuncios de los medicamentos de la tele. Lea las instrucciones, pues esto igual. Siempre hay que familiarizarse con las instrucciones del fabricante. Resumen de los principales elementos de vuelo. Esto es todo lo que está en las instrucciones, ¿vale? Las limitaciones de las aeronaves, tanto meteorológicas como su altura máxima de vuelo, todo eso lo ponen las instrucciones. Su masa máxima de despegue, la MTOM, ¿vale? Esto es muy importante también, saber estas siglas. Bueno, hay millones de acrónimos.
y limitaciones de batería. Cada UAS tiene sus propias limitaciones. ¿Y esto todo dónde está? Es pregunta de examen. Ni en la página de AESA, ni en las páginas de nada, ni en EASA, ni en nada. Todo esto está en las instrucciones del fabricante. Todas las limitaciones de la aeronave, porque claro, en AESA no va a estar cada aeronave que se fabrica ahí poniéndolo. No, esto está en las instrucciones. Esa es una pregunta muy, muy recurrente, ¿vale? Control del UAS en todas las fases de vuelo. Procedimiento en caso de fallo. Pues es todo lo mismo. Las instrucciones de la aeronave también establecen las pautas a seguir. Procedimiento de establecimiento de la altura máxima. Pues eso, la aplicación que os bajéis te pondrá como la altura máxima que tienes que poner. Procedimiento carga de zonas geográficas. También hay que asegurarse siempre de dónde vamos a volar. Pero esto creo que más adelante se va a ver más ampliamente cuando veamos todo lo que es la estructura aérea y tal. Procedimiento de carga del número de registro operador. Bueno, este número, que yo también he hecho un vídeo, os dejaré por aquí el enlace o la descripción de registrarte como operador. A ver, parece una tontería, pero depende cómo te funcione el ordenador o cómo tengas los cortafuegos o cómo esté la página de AESA, lo puedes hacer en un minuto o repetir la operación 10 veces. Yo al final he hecho un vídeo para que veáis cómo lo hice y si os sirve de ayuda, en realidad lo que tienes que tener es el certificado electrónico y cueste más o menos, lo acabas haciendo y lo necesitas. Es un número único, intransferible, te dan tu tarjetita y apañado. Y esto es súper importante. Mantenimiento del UAS. Bueno, pues a ver, también están nuestras instrucciones de mantenimiento, ¿vale? Al fin y al cabo, pues ver que está todo bien antes de volar y la carga de baterías, esto es importante, pero igualmente lo vamos a ir viendo. Actualizar, porque más adelante nos habla más de esto. Actualizar el software siempre antes de salir de casa es súper importante, para que no te pille ahí en medio ya del campo donde vayas a volar. Bueno, aquí ya nos va a hablar del U-Space. ¿Qué es el U-Space? Pues es un proyecto, ¿no?, que tienen para integrar a los UAS dentro del espacio aéreo, ¿no? Aquí lo dice. Hay que ver la información siempre, las restricciones que hay de los Estados miembros. El U-Space abarca toda Europa, ¿eh? Bueno, aquí ya te empieza a hablar de la categoría abierta, claro. Es que yo en el otro vídeo esto lo explico bastante mejor. A ver si... A ver, un momentito, ¿qué hay por aquí? Vale. Vamos como lo marcan ellos. Categoría abierta. Hay 3 categorías en lo que son las operaciones de vuelo, que está la categoría abierta, en cuanto a más riesgo, hay categoría abierta, menos riesgo, categoría específica, un poquito más de riesgo, y certificada, que ya es súper riesgo. Ya para eso tienes que sacarte una certificación, vamos, parecido ya a ser piloto de aviones comerciales. Entonces la abierta, que es la que vamos a volar los que tenemos un dron y queremos empezar a volar, hacer nuestras fotitos y ser pilotos y tal. La cuestión es que en categoría abierta lo máximo que vas a poder volar es a 120 metros. Esto grábalo en tu mente. 120 metros, que son 400 pies. La aeronave no se alejará a más de 120 metros del punto más próximo de la superficie, salvo cuando sobrevuele un obstáculo. ¿Vale? Eso ya lo veremos ahora más adelante, creo que será un dibujito, un poco lioso, pero 120 metros. Lo otro es que no es importante. Lo importante son los 120 metros. Nunca podrás volar en categoría abierta a más de 120 metros. La excepción, sí, pero es una tontería, luego la vemos. Conceptos súper importantes, ¿vale? Y pregunta de examen, muchos de ellos, sobre todo zonas geográficas del UAS, como decíamos antes. Es la parte del espacio aéreo que facilita, restringe o excluye operaciones de UAS. O sea, cualquier lugar en el cual la autoridad competente diga, oye, te facilito el vuelo, oye, te lo restrinjo, aquí no puedes, ¿no? Porque es una zona de aves, o sea, una zona geográfica es cualquier lugar donde te marquen algo. La geoconsciencia, la función
que sobre la base de los datos facilitados por las autoridades se detecta una posible violación de las limitaciones del espacio aéreo y alerta a los pilotos a distancia para que podamos tomar medidas inmediatas. O sea, ya nos dice dónde estamos y lo que hacemos y todo esto. Hay páginas que lo vamos a ver luego, te dicen dónde estás, dónde tienes que volar y dónde ni se te ocurra. Fly level, pues el nivel de vuelo, la altitud de una aeronave a la presión atmosférica estándar, es decir, a nivel del mar. No es lo mismo la altura que la altitud. La altura es cuánto mides tú. La altitud es la altitud a nivel del mar. IFR y VFR. Estos son las reglas de vuelo de los aviones, más que nada, de circulación aérea. Porque los drones tienen otras reglas de vuelo que las vamos a ver, que son VLOS y VLOS. Entonces, para que os quedéis, IFR son los vuelos instrumentales y visuales, Visual Flight Rules, V de visuales, muy fácil. Tipos de espacio aéreo, bueno, pues el controlado y el no controlado. ¿Qué es espacio aéreo controlado? Bien, es un espacio aéreo de dimensiones dentro del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo, es decir, que hay gente, controladores aéreos, diciendo sube, despegue, baje, puede despegar, puede aterrizar. Eso es un espacio aéreo controlado. Air Traffic Control, ATC. ¿Vale? Servicio de control de tránsito aéreo. Se facilita este servicio a los vuelos que hemos dicho antes, IFR y VFR. Tanto a vuelos de avionetas como a vuelos de aviones comerciales, de acuerdo con la clasificación del espacio aéreo. ¿Espacio aéreo no controlado? Pues todo el que no está controlado es no controlado. Todo el espacio aéreo donde no puede haber señales de radio de una persona a un controlador aéreo, sube, baje, despegue, tal. Pues todo eso es el espacio no controlado. ¿Ves? Todo lo demás. Esto es de la aplicación en aire, que es súper buena para cuando empecemos a volar. O si ya voláis, seguro que la conocéis. Vamos a ver qué más nos dice. Estructura del espacio aéreo definido en 3 dimensiones, con el fin de facilitar la provisión de los servicios de tránsito aéreo, ATS, por sus siglas en inglés, Air Traffic Services, lo que hemos dicho antes. Esto se va a repetir mucho, ya lo iréis viendo. R de región, ¿vale? Z de zona, FIT de zone. Entonces, CTR, ¿qué es un CTR? Pues primero vamos a ver qué es el ATZ. Son zonas de tránsito aeródromo. Porción de espacio aéreo, ¿vale? Este sería el suelecito y todo esto, normalmente reducida, que engloba un aeródromo para la protección de su tráfico, especialmente el que realiza vuelos visuales, ¿vale? Si el aeródromo está preparado para coordinar aeronaves que realicen también IFR, vuelos instrumentales, por lo general debe tener asignado un CTR que engloba al ATZ. ¿Vale? El ATZ puede no estar englobado por un CTR, pero normalmente va a estar englobado. Y un CTR puede englobar un ATZ y un aeropuerto o dos aeropuertos y 3 ATZs. El CTR es un espacio bastante importante. Mira, aquí lo vemos. Volumen de espacio aéreo controlado que está delimitado entre el suelo hasta una altura determinada. Su finalidad es la de proteger y controlar todo el movimiento de control de las aeronaves que estén utilizando el aeropuerto al que engloba o los aeropuertos que engloba, especialmente entradas y salidas de los vuelos IFR, instrumentales. Zonas de información de vuelo. FIZ, Flight Information Zone. Espacio aéreo no controlado, no está controlado. Aquí podemos volar, que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hacia un límite superior especificado, que son 120 metros. Zonas peligrosas, porque claro, dice, cuando la autoridad aérea del Estado miembro considere que alguna parte específica del espacio aéreo presenta condicionantes especiales, puede establecer condiciones específicas. Estas zonas pueden ser peligrosas, de dangerous, restringidas, restricted, R, ¿vale? De restringidas, o prohibidas, P. Pues está claro, dangerous que son peligrosas, ¿vale? Restringidas que solo podrán circular aeronaves con ciertos requisitos, y prohibidas. Ojo, aquí
solo las autorizadas. Si es una zona peligrosa en España, se mostrará así, LE peligrosa, LE R. Si es en Canarias, GC peligrosa, GC restringida, GC prohibida y Melilla GE. Bueno, pues una zona de Melilla peligrosa, dangerous, restringida y prohibida. Vamos a seguir. También existen los espacios TSA, espacio aéreo temporalmente segregado, que es una zona delimitada de forma temporal. Pues por ejemplo, van a hacer un concurso de vuelo de dron y te dicen, oye, ahora mismo esto está autorizado a que solo vuelen aquí estas personas, para una actividad determinada o para lo que sea, para una película, yo qué sé. Asimismo, existen denominadas zonas restringidas al vuelo fotográfico, bueno, ZRFV. La profesión de los acrónimos es esto. ¿Qué podría ser esto? Pues la Moncloa, por ejemplo, ¿no? De, oye, pues aquí tú no vas a volar, o encima de una cárcel, no sé, cosas así. Y luego las zonas de fauna sensible, muy importante también, que estas se llaman cepas, ¿no? Ay, espérate, perdonadme. Creo que se llaman cepas, pero aquí no sale, a ver si sale más abajo. Pues no salen, pero quiero deciros cómo se llaman esas zonas. Tengo por aquí otros apuntes. Sí, cepa son zonas, pues eso, como hemos dicho, de fauna sensible, ¿vale? Zona de especial protección de aves sería una zona cepa. Y bueno, las zonas geográficas, zonas donde el Estado pues restringe, o sea, la autoridad competente restringe, facilita o prohíbe el vuelo de uvas. Contribuyen a controlar riesgos, pues evidentemente de seguridad pública, datos personales, esto es importante, privacidad, medio ambiente. Los Estados miembros pueden prohibir, permitir, no permitir, requerir que estén equipados con ciertas funcionalidades, etc. Además, sobre la base de una evaluación de riesgo se podrán crear excepciones de uno o más requisitos para operar en categoría abierta. La información sobre estas zonas será pública y disponible, claro, faltaría más, para poder establecer la función de geoconsciencia, que es lo que hablábamos antes. Y drones en aire, ya hemos llegado. Esto va a ser el pan de cada día. Dronesenaire.es. Descargarosla ya para ir ojeándola. El factor humano es una de las principales limitaciones y aspectos a tener en cuenta antes de realizar un vuelo. Los factores humanos se pueden dividir en los siguientes que vemos aquí: enfermedad, medicación, estrés, alcohol, fatiga y emociones. ¿Un método para aprendernos todos de manera muy fácil? La metodología I'm Safe, estoy a salvo, y cada una de las iniciales es como otro acrónimo más, ¿no? Pero esta vez con un sentido, que es estoy a salvo. Entonces vamos a ir una por una viendo cómo lo describe aquí. Bueno, pues enfermedad, todos sabemos lo que es y está claro que esto puede condicionar, ¿no?, el estar enfermos. La medicación lo mismo, si estás tomando una medicación que te adormece, etcétera, pues esto puede hacer algún deterioro, ¿no?, en tu estado mental o físico y puede interferir en la seguridad del vuelo. El estrés, bueno, pues un poco de estrés puede ser bueno, pero mucho no es bueno. Luego dice que hay tipos de estrés fisiológico, producido por el entorno o psicológico. El alcohol. Pues obviamente, y como creo que ya he comentado, esto es pregunta de examen, el consumo de alcohol está completamente prohibido, pero nada, ni 0, nada, ni nada, ni un pequeño vasito, nada. Si te preguntan en el examen, 0 alcohol. Fatiga, evidentemente, el sueño siempre pues disminuye nuestras capacidades. Y las emociones, pues también son muy importantes. Esto sería el método I'm Safe. Acordaros de eso y tendréis todas las letras de lo que es importante antes de, ¿no?, las limitaciones humanas. La percepción, pues es la capacidad que tiene el ser humano para interpretar los estímulos, ¿no?, que recibimos. Puede estar limitada nuestra percepción y puede llegar a ser errónea. Es importante al operar un UAS ser consciente de las limitaciones de nuestra percepción y de los factores que influyen en nuestra percepción.
Los factores que pueden afectar al alcance visual de la aeronave, vuelos, es un vuelo que tú puedas ver el dron en todo momento. En el momento que ese dron tú ya no lo ves, ya no estás en VLOS. Entonces, ¿qué puede afectar este tipo de vuelo? Las condiciones climáticas, evidentemente, la niebla, la lluvia, la luminosidad. Esto pasa mucho cuando estás volando el dron, si hay mucho sol, en el momento que miras a la pantalla y vuelves a mirar el dron, muchas veces es como que no lo ves, ¿no? La luminosidad es bastante... ¿Ves? Lo pone aquí, realizar vuelos con el sol de cara y es que no lo ves el dron. El contraste, ¿no? Pues evidentemente, un UAS de color azul similar al color del cielo es más difícil de ver, etcétera. La superficie del terreno, evidentemente. Cuando tú no ves el dron, pues no lo ves. Ayudas visuales, pues hay luces o materiales reflectantes que facilitan la visión del mismo. El tamaño también, evidentemente, cuanto más grande sea, más visible, y cuanto más pequeñito, menos lo ves. Limitaciones de la percepción humana. Dado que durante el vuelo el piloto a distancia se encuentra en tierra y a una distancia considerable de luas, tienes que ser consciente que no tienes una correcta percepción de la distancia entre un UAS y un obstáculo. Esto es muy difícil de percibir realmente. La velocidad, igual, si tú lo ves de lejos, no ves a la velocidad que vuela. Y la altura, bueno, tenemos en la pantallita no sale la altura a la que vuela, pero verlo tú con los ojos es muy difícil decir esto está a unos metros o a otro. Estas son limitaciones. Luego, esto es muy importante, luz verde intermitente para el vuelo nocturno, y es también pregunta de examen. Una luz verde intermitente es la luz que tiene que llevar el vuelo, o sea, el dron para vuelos nocturnos. Privacidad. Cualquier intrusión dentro de la vida privada es ilegal. Tú no te puedes meter con el dron dentro de una casa de alguien. Protección de datos. Esto es también muy importante, que hay que salvaguardar, ¿no? Los datos de las personas. Tú no puedes coger la matrícula de una persona o la cara, aquí lo dice, identificado o identificable, ¿no? Identificada, aquella que se puede identificar, matrícula de coche, localización, o identificable, aquella que se puede identificar mediante datos tales como número de identificación, localización, identificación online, etc. El reglamento general. Esto también es pregunta. ¿Qué es la RGPD? El Reglamento General de Protección de Datos. Te puede poner varios ejemplos y tú tienes que poner qué es esto. Reglamento General de Protección de Datos. Cualquier intrusión dentro de la vida privada es ilegal. Se debe tener precaución de no vulnerar la privacidad de otras personas. ¿Y esto con qué lo hacemos? Con las cámaras y los micrófonos. El grado de impacto del uso del UAS en la privacidad no solo depende de las capacidades de captura del UAS, sino también del propósito del piloto, de la extensión y el tipo de información que son capturadas, cómo se procesa esa información personal, quién está volando el UAS y el contexto y ubicación del UAS. ¿Se puede grabar o fotografiar a una persona en su vida privada? Salvo permiso de esa persona, no está permitido. Hay que abstenerse de grabar o tomar imágenes de personas que puedan ser identificadas sin su permiso. ¿Se puede tomar fotografías de personas en zonas públicas? Pues salvo permiso expreso del individuo no está permitido. El derecho a la vida privada se puede aplicar también en áreas públicas, donde una persona puede tener un cierto grado de privacidad. Esto significa que una persona puede aparecer como parte de una fotografía captada con el UAS, pero no tiene que ser el objetivo de la misma. O sea, tú puedes tomar una foto donde salga gente, pero no puedes tomar una foto de una persona que sea esa persona el protagonista de la foto. Puede grabar un vídeo o secuencia de imágenes en un lugar público con gente. En general sí, como decíamos antes, sí, no habría problema por una breve e inadvertida captura o aparición en un vídeo de una persona ajena. Pero no está permitido si esa grabación consiste en perseguir sistemáticamente a una persona convirtiéndola en el objetivo o protagonista, ¿no? Para eso pues hablas con un amigo que quiera salir en el vídeo y lo haces el protagonista, ¿no? Del vídeo que tú quieras hacer, pero no a una persona ajena a la operación no participante. Interferencia ilícita.
Un acto de interferencia ilícita se define como aquella tentativa o acción destinada a comprometer la seguridad de las aeronaves y/o instalaciones aeroportuarias. En el caso de operaciones con UAS, los ejemplos más comunes serán el robo o secuestro de la aeronave no tripulada. Para evitar actos de interferencia ilícita, se recomienda que exista un control de acceso en tierra vigilada, acotada y restringida, y exista una persona responsable de su vigilancia en todo momento. Durante el transporte de la aeronave es recomendable que viajen en equipajes preparados específicamente para su transporte y seguridad. La custodia y almacenamiento del UAS es responsabilidad del piloto a distancia, está claro, y para prevenir el secuestro de la aeronave se recomienda disponer de medidas de prevención, como puede ser encriptado de la señal. Protocolo FHSS es el espectro ensanchado por salto de frecuencia, que es una técnica de modulación en espectro ensanchado en que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor, para evitar los actos de interferencia deliberada de la señal entre emisor y receptor. Precauciones a tener en cuenta por el piloto a distancia. La carga útil. Antes de iniciar cualquier vuelo hay que comprobar que la carga de pago esté fijada correctamente. Motores y hélices, pues también hay que comprobar que están bien, ya que pueden causar graves heridas a las personas en caso de entrar en contacto con ellas. Y hay que tener, pues evidentemente, una distancia con las personas. Siempre, porque esto puede herirles. Equipamiento personal. Se recomienda al piloto a distancia proteger las partes más vulnerables del cuerpo ante posibles heridas provocadas por las hélices. Precauciones, seguimos, a tener en cuenta. Las baterías. Las baterías son un elemento muy sensible y su mal uso, carga o almacenamiento de mala manera puede provocar graves consecuencias. Recomendaciones. Esto también a veces es pregunta de examen. Durante la carga, usar únicamente los cargadores específicos, evidentemente no usar otros. Vigilar la batería. No cargar cerca de materiales inflamables, muy importante. No cargar baterías hinchadas, estropeadas o dañadas, eso es un peligro. Y no sobrecargarlas. Una vez que estén cargadas, deja de cargarlas. Transportarlas en el rango de temperatura indicadas por el fabricante. ¿Y dónde estará eso? En el manual de instrucciones. Usar bolsas adecuadas para el transporte, ignífugas. Almacenamiento. Aquí está la pregunta de examen. Almacenar en recipiente metálico, cerámico o bolsa ignífuga. En lugar adecuado, no es lo que te suele poner. Mantener en el rango de temperaturas indicadas por el fabricante, fuera de fuentes de calor y fuego, y nunca almacenar completamente descargadas, siempre con carga parcial, 30% aproximadamente. Los operadores de UAS deben asegurarse de estar adecuadamente informados sobre reglas y regulaciones aplicables de la Unión, y dentro de lo cual se incluyen los seguros de responsabilidad civil. En la Unión Europea, como requisito general, se requerirá un seguro de responsabilidad civil cuando la aeronave no tripulada supere los 20 kilos de masa máxima de despegue. Para aquellas aeronaves con masa máxima MTOM inferior a 20 kilos, pues en el caso de España dice: los operadores que realicen operaciones especializadas deben disponer de una póliza de seguro. Los operadores que realicen exclusivamente actividades deportivas, recreativas, de competición y exhibición, no será obligatorio disponer de ninguna póliza de seguro. Pero creo que esto ya ha cambiado. Ahora es obligatorio para todos tener una póliza de seguro. Aquí lo pone. Estos apuntes se ve que son de antes de que saliera. Se verá modificado, pues ya se ha visto. Y es necesario e imprescindible disponer de una póliza de seguro tanto en categoría abierta como en específica. El operador a distancia será responsable en caso de accidente.
Sí, claro que sí. Todo suceso que en relación con la utilización de la aeronave tenga lugar en el periodo comprendido entre el momento en que la aeronave esté lista para ponerse en movimiento, en el momento en que despegamos, hasta que se detenga, seríamos responsables si una persona sufre accidentes, o sea, una lesión mortal o grave. ¿Qué sería un incidente? Pues cualquier incidente está relacionado con la utilización de la aeronave en el que concurren circunstancias de una alta probabilidad de que se produjera un accidente. No ha pasado, pero ha habido un incidente. ¿Vale? Ejemplos característicos de incidentes: cuasi colisión, o sea que estás a punto de tener una colisión, un impacto contra el suelo sin pérdida de control, un incendio, humo, etcétera. Vale, ahora te hice un recordatorio. Bueno, pues vamos a recordar un poco de lo que hemos hablado. 4 fuerzas que actúan sobre la nave: sustentación, peso, resistencia y empuje. El vuelo de Duluas se ve condicionado por la densidad, la humedad y el viento. Hay 3 ejes: longitudinal, que da lugar al alabeo, transversal, cabeceo, y vertical, guiñada. La comunicación, 2,4, 5,8. Esa es la frecuencia de comunicación más típica en el uso del UAS. ¿Dónde vas a ver toda la información importante? En las instrucciones facilitadas por el fabricante, ¿vale? En cuanto al funcionamiento y control de este UAS específico. Requisito imprescindible: estar familiarizado con las instrucciones. Siempre que veremos en ellas elementos, limitaciones, características, funcionamiento y mantenimiento. Recuerda, para conocer las restricciones del espacio aéreo, el piloto debe consultar la información actualizada por el Estado miembro. Los Estados miembros desarrollan zonas geográficas para el vuelo de UAS. Esta es la aplicación en aire, súper importante. Antes de realizar un vuelo, tenemos que saber si estamos a salvo. I'm safe. Otro factor importante: las limitaciones de la percepción. Pues el clima, la luminosidad, como hemos visto, contraste, el terreno, las ayudas visuales, el tamaño del UAS. Muy importante: no vulnerar la privacidad de otras personas. Tú no puedes grabar a personas en su vida privada, ni hacer de una persona protagonista de tu vídeo cuando está en una zona pública sin que esa persona lo sepa. El piloto de distancia tiene que tener en cuenta, en cuanto a la seguridad, evitar robos de luas, manipulaciones o interferencias ilícitas. Para evitar la manipulación, para prevenir las interferencias y el secuestro, se recomiendan medidas de encriptado de la señal. Y por otro lado, el piloto debe seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante. Esto lo mismo en España, bueno, lo de los seguros, que como sabemos ahora ya ha cambiado. Concepto normativo. Bueno, aquí ya nos metemos ya en algo muy importante y muy básico. Conceptos básicos: contexto histórico, marco normativo, definiciones importantes, procedimientos principales y las categorías: abierta, específica, certificada. Edades mínimas, registro, que ya he hecho un vídeo también de cómo hacer el registro operador de UAS. Os dejaré por aquí el enlace o en la descripción por si queréis, todavía no tenéis el número. Ahí os he dejado un vídeo de yo cuando he hecho mi propio registro, lo he grabado y ahí lo he puesto en un vídeo. Y responsabilidades del piloto. Vamos a seguir. Conceptos básicos. ¿Qué es un UAS? ¿Un RIPAS, un dron o un aeromodelo? Pues todo es lo mismo. El UAS es todo esto. Es un sistema de aeronave no tripulada. Es la aeronave y el equipo para controlarla, como hemos dicho antes. El término UAS engloba los RIPAS y las aeronaves autónomas, y también los aeromodelos, que son pues dedicadas más bien al aeromodelismo, a las carreras de drones y a todo eso, ¿vale? A las exhibiciones. Eso es más que nada lo que hay que saber. Un UAS engloba todo. Y los drones, por supuesto, que es lo mismo. Aquí lo pone todo.
¿vale? La aeronave no tripulada, el dron en inglés, aeromodelo, vuelos deportivos experimentales. Piloto a distancia, operador de UAS. ¿Cuál es la diferencia? Pues el piloto a distancia es la persona que lleva los mandos del dron y un operador es cualquier persona que sea propietaria de un UAS o que lo alquile. Una persona puede ser operador y piloto, sin embargo puede ser piloto a distancia sin ser operador. EASA, bueno, pues es la agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y AESA es la agencia estatal española. ¿Cómo no diferenciarlos? Es de España, ¿vale? Ahí es muy fácil esa regla mnemotécnica. Contexto histórico. Bueno, pues básicamente que hasta 2014 no había ninguna ley, en 2017 se vuelve a hacer otra ley que derroga la anterior y aquí ya está lo que nos interesa, que es la 2019-947, que es la de ejecución, que esta es realmente la que nos interesa, porque la del reglamento delegado, que es la 945, es más para fabricación y tal de UAS. A nosotros nos interesa la 947. Bueno, el marco normativo, esto es un rollo y no hace falta saberlo. O sea, podéis leerlo si os interesa, pero no es importante. Lo que sí es importante, y pregunta también de examen, es que estos reglamentos se pueden encontrar en la web del Diario Oficial de la Unión Europea. DOUE. Esto es importante. Aquí te habla del reglamento delegado, el que hemos dicho que bueno, no es importante. Es importante saber que establece los requisitos para el diseño y la fabricación del UAS, que según los UAS, según ese diseño y esas condiciones y esas características tendrán un tipo de marcado que va del 0 al 6 y aquí está el marcado, ¿no? Y luego también todos deberán ir marcados por la Comunidad Europea, que tiene la CE. El reglamento de ejecución, que este es el que nos interesa. La utilización de los sistemas de aeronaves no tripuladas, tanto para el personal como los pilotos a distancia, como las organizaciones que participan en las operaciones. Este es el que a nosotros realmente nos interesa, el reglamento de ejecución, porque vamos a ejecutar los vuelos. ¿Dónde se puede encontrar? La web del Diario Oficial de la Unión Europea. Esto quedaros con ello, es muy importante. Puede que os lo pregunten en el examen. El Real Decreto UAS pues, tiene por objeto establecer el régimen jurídico con aquellos aspectos en los cuales los reglamentos de ejecución y el delegado, los otros dos, dejan la potestad de regular a los Estados miembros o bien directamente no regulan en estos aspectos. Definiciones importantes. Concentraciones de personas. ¿Esto qué es? Según este reglamento, las concentraciones de personas son aquellas concentraciones, reuniones de personas en las que si cae un dron están tan juntas que no podrían esquivarlo. Eso es lo que son las concentraciones de personas. No son 100, ni 1000, ni 5000. Es si está en un espacio muy reducido o en un espacio muy grande, da igual. La cuestión es que entre ellas estén como aglomeradas y no se puedan mover. La consciencia situacional, pues es la percepción de uno mismo y su aeronave en relación con el ambiente dinámico del vuelo. La infraestructura crítica, pues esas infraestructuras estratégicas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable. O sea que no podemos perturbar esos sitios tales, etc. Lista de control, pues el checklist donde se indica un conjunto de tareas que se deben hacer antes de iniciar una operación o después de realizarla. Mercancía peligrosa, ya sabemos lo que es. VLOS, Visual Line of Sight, es un vuelo en el que se mantiene el contacto visual con la aeronave. Operación más allá del alcance visual, VLOS. Esto es más allá, o sea, cuando no ves el dron, entonces estás en esta operación de vuelo. Observador de la aeronave no tripulada. Es una persona, pues ya puede ser alguien que esté contigo, una persona que sea consciente de la operación, que mediante la observación visual ayuda, pero sin instrumentos, simplemente con su propia vista, ayuda al piloto a mantener la aeronave vigilada y saber dónde está. Observador del espacio aéreo, pues esto es una persona que asiste al piloto mediante observación del espacio aéreo en el que está operando la aeronave para detectar posibles peligros en el aire.
Persona no participante, pues una persona que no está al corriente de las instrucciones y de la operación del vuelo y de lo que se va a hacer. Es alguien que va por la calle. Rendimiento, performance en inglés, es el conjunto de capacidades ofrecidas por el dron de acuerdo con el objetivo principal para el cual ha sido diseñado. Entorno urbano, bueno, esto es interesante. Para este reglamento, el entorno urbano es todo aquello que pueda tener edificios, terrenos con accesos rodados, o sea, ya sean vías públicas pavimentadas, aceras, acceso peatonal, evacuación de aguas, alumbrado público, alcantarillas, todo eso. O también parques o jardines cuando sean públicos y estén vallados, ya sea una totalidad o todo, o haya construcciones permanentes para ocio, recreo, deporte, polideportivos, etc. Y también, o que tengan estos parques o jardines, vías públicas de acceso peatonal, es decir, entorno urbano es todo menos en medio del campo, prácticamente podríamos decir, ¿no? O en medio del mar. Sistema de geoconsciencia, pues evidentemente esto es súper importante y es una función que tienen los drones sobre la base de datos que facilita el Estado y que pues, hace que se detecte una posible violación de las limitaciones del espacio aéreo y te dice, te avisa para que puedas tomar medidas inmediatas y parar el vuelo o directamente no realizarlo. Sistema de identificación a distancia directa es el sistema que garantiza la emisión local de información sobre las aeronaves no tripuladas, incluido el marcado de estas aeronaves, de modo que esta información se puede obtener sin tener que acceder a la aeronave. Zona geográfica del UAS, por lo que ya dijimos. Es cualquier espacio del aire donde el Estado, la autoridad competente, en este caso el Estado, facilite, restrinja o excluya operaciones de UAS para gestionar así pues, la seguridad. Modo sígueme, este es la excepción al VLOS, porque tú puedes estar volando en VLOS si pones este modo, que es que la aeronave te sigue. Categorías de operación. Tenemos 3 que marca el reglamento de ejecución, que son abierta, van de menor riesgo a mayor riesgo. Abierta, mayor riesgo específica, y luego ya certificada, que es algo ya parecido a la aviación tradicional. Y nosotros vamos a hacer de A1 a 3, son subcategorías de la categoría abierta, que es la que nos interesa. La categoría abierta no están sujetas a ninguna autorización ni a una declaración operacional. Se dividen, como decíamos, en 3 subcategorías, A1, A2, A3, que esto es un poco raro porque este curso, o sea, esta acreditación digamos que es A1, A3 y la 2 está como en medio y se la salta, pero ahora vamos a entender un poco por qué. Dice, para cada una de las subcategorías se definen los UAS que pueden volar, la formación de los pilotos y las condiciones particulares de vuelo. A ver si está por aquí el cuadro, porque es para entenderlo. No está el cuadro. Bueno, a ver, no está. Vaya. Aquí está el cuadro. Bien, porque es mejor verlo así. Y es lo que decíamos. Recordamos, categoría abierta, abierta, específica y certificada. Eran 3. Esta es la abierta y esta tiene 3 subcategorías. ¿Cómo se dividen estas subcategorías? Respecto a cómo sean los UAS, su peso, su marcado, etc. ¿Cuál va a ser la limitación de la operación y del vuelo? Que básicamente es sobrevolarlas, volar cerca o volar lejos. Y el requisito de los pilotos. O sea, ¿qué tiene que hacer ese piloto para tener cierta certificación? Que es lo que estamos haciendo ahora, es A1 y A3. Vamos a tener que tener estos requisitos. Vamos a volver donde estábamos. A ver. Estábamos aquí, en categoría abierta. Entonces, para cada una de las categorías, como decíamos, de las subcategorías se definen los UAS, el marcado de clase, la formación de los pilotos, como hemos visto, y las condiciones particulares de vuelo. Sin embargo, ciertas condiciones son aplicables para las 3 subcategorías. A ver, esto está un poco lioso. Yo en el vídeo que voy a hacer resumiéndolo todo, creo que se va a entender bastante mejor que aquí, que lo va explicando como a cachos.
Pero bueno, vamos a seguir con este súper tostón y vamos asimilando de alguna manera, ¿no? Tantos conceptos y tanta información. Lo importante, esto va a ver, pues, las condiciones generales, ¿vale? Para todo lo que es la categoría abierta, es decir, para las 3 subcategorías. Esto va a ser común a las 3, porque es todo categoría abierta. Siempre en vuelos, salvo con el First Person View o, como habíamos dicho, el modo Sígueme. Nunca vamos a poder volar a más de 120 metros, excepto, asterisco, como decíamos antes, hace un rato lo hemos comentado, que había una excepción y tal, pero esto no suele ser pregunta, pero bueno, vamos a ver. Dice, si se sobrevuela un obstáculo de altura, de 105 metros, que se encuentre a menos de 50 metros del piloto, se puede volar 15 metros más alto del obstáculo para sobrevolarlo. Aquí lo explica bien. Por lo tanto, solo hay 30 metros de separación entre la aviación tripulada y los UAS. Lo importante es que sepamos que no se permite el vuelo a una altura superior a 120 metros, que siempre lo pongamos en nuestro UAS, en la aplicación que tenga, conforme según cómo sea nuestra aeronave y el programa que utilicemos para dominarla, tenemos que poner siempre que no supere los 120 metros. En caso de conflicto o encuentro con una aeronave no tripulada, pregunta de examen, el piloto a distancia debe reducir la altura de vuelo siempre, claro, no te vas a ir a estrellarte con una aeronave donde hay un piloto dentro. Realizar maniobras evasivas en caso de posible colisión con la aeronave y aterrizar lo antes posible. Esto es lógica aplastante. Y siempre debe interrumpir el vuelo con UAS cuando su continuación, la continuación del vuelo, pueda suponer un riesgo para la aeronave tripulada. Claro que sí, no estamos locos, eso está claro. No se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas, nunca jamás en categoría abierta. Como estamos viendo, esto es todo categoría abierta. El piloto puede ayudarse de un observador, sí, si lo considera oportuno y vas con un amigo que te ayude. Está prohibido transporte de mercancías peligrosas ni dejar caer nada, ni proyectar ningún material u objeto, ya sea peligroso o no peligroso, no se puede dejar caer cosas. Ahora, categoría de operación y clases de UAS. Ahora, según cómo sean los marcados, pues vamos a verlo. Condicionales particulares de operación. Dice, además de las condiciones descritas que acabamos de ver, debe cumplirse la siguiente condición. Se permite el vuelo de personas no participantes. Tú puedes volar sobre personas, siempre que no sean concentraciones, siempre que no infrinjas su privacidad y la protección de datos de estas personas, excepto para operaciones con UAS de clase C1, en las cuales no se puede sobrevolar personas no participantes, porque estas navecitas ya pesan bastante más y, claro, si se cae encima de la cabeza de alguien puede ser algo peligroso. Requisito del piloto a distancia en la subcategoría A1, familiarizarse con las instrucciones y completar este curso de formación online y superar el posterior examen online. El curso online se refiere a que cuando tú te registras en AESA y te metes en mis cursos, pues ellos te pasan todas estas diapositivas y luego te hacen el examen, que es el que tienes que superar. Y esta es la prueba de superación, esto es el PDF que te hacen descargarte. Como veis, aquí está A1, A3. No se ve mucho, pero ahí está. ¿Qué más en la categoría abierta? Requisitos de las aeronaves no tripuladas. Los vuelos en la subcategoría A1 se podrán realizar con los UAS sin marcado de clase, o sea, antes de que se marcaran, ¿vale? Pero tienen que pesar menos de 250 gramos e ir a una velocidad inferior, o sea, la máxima tiene que ser de 19 metros por segundo. O sea, siempre menor, aquí lo pone, a 19 metros por segundo, que son unos 70 kilómetros por hora. Luego, de clase 1, tener una masa inferior a 251. Bueno, esto es sin marcado de clase, que pese menos de 250. ¿Vale? Sin marcado de clase. Estos son de fabricación propia. Y ahora veremos de clase 0. Entonces, de clase 0, una altura máxima siempre 120 como máximo. Nunca podemos superar esta altura.
Bueno, pues que se controle, que esté diseñado para evitar dañar a las personas, que sea eléctrico. Esto lo importante es que de clase 0, pues eso, que pese menos de 250 y que vaya a menos de esta velocidad. Si son marcados de clase 1, tienen que tener menos de 900 gramos o una energía de impacto de menos de 80 jotas, que son julios. Menos de 19 metros por segundo, sistema de geoconsciencia, equipado con luces de contrahabilidad, un número de serie físico y único, eléctrico, esto también lo veíamos en anterior, identificación a distancia. Como veis, para marcado de C1 ya empiezan a pedir más requisitos y un método para finalizar el vuelo de forma segura. Categoría abierta. Condiciones particulares de la operación para la subcategoría A2. Bueno, esto ya es los vuelos sobre personas, eran los anteriores, y esto es cerca de personas. ¿Cuánto de cerca? A una distancia segura de al menos 30 metros. Se mantiene prohibido completamente el vuelo sobre concentraciones de personas. ¿Qué podemos hacer y qué indica este dibujito? Bien, sobre esas personas no participantes, tú podrás reducir esa cercanía hasta un mínimo de 5 metros cuando se activa, si es que la tiene, la función de baja velocidad, low speed, y la altura se reducirá. Si te acercas a 5 metros, esa altura tiene que estar reducida en la misma proporción que sea esa distancia horizontal. Es decir, si estás a 5 metros, la altura la tienes que reducir a 5 metros de alto. Bueno, este tío que mide 20 metros, no, mide 15 metros. Bueno, da igual, la cuestión es que creo que se entiende bastante bien. Tú tienes que estar a 30 metros de distancia de esa persona, a una distancia horizontal de 30 metros. Si te acercaras a 5 metros en low speed y a 5 metros de altura, ¿vale? Le llegarías a este que mide casi 18 metros, pues le tendrías que llegar a los 5 metros. Y prohibido completamente el sobrevuelo de concentraciones de personas en su categoría A2. Requisitos del piloto: familiarizarse con las instrucciones, completar este curso de formación y superar el posterior examen para obtener la prueba de superación en línea, completar una autoformación autopráctica, autoformación práctica, que también es un poco eso, es simplemente tú irte solo a una zona, bueno, solo con un amigo o con quien quieras, en una zona aislada donde no pongas en peligro a personas no participantes y decir que has hecho tu autoformación autopráctica, práctica. Esto es simplemente eso, superar un examen de conocimientos, que para esta categoría A2 son 3 asignaturas que luego están dentro de otro examen. Y tener entonces el certificado de competencia de piloto a distancia. Respecto a las aeronaves, pues un poco lo mismo que decíamos antes, pero tiene que tener también una función de baja velocidad. Todo es exactamente igual, salvo que tienen que pesar menos de 4 kilos. Esto es muy importante, muy, muy importante. Categoría abierta, su categoría 3, condiciones particulares de la operación. Dice, además de todo esto que hemos dicho, debemos de volar en zonas, acordaros que su categoría A3 era lejos de las personas, donde no se ponga en peligro a ninguna persona participante. Tener una distancia mínima de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales y recreativas. ¿Requisitos de los pilotos? Pues para volar en su categoría 3, esto lo vamos a poder hacer con este curso que es A1 a 3, los mismos requisitos, lo que decíamos antes, que para la subcategoría A1. Es decir, familiarizarse con las instrucciones y completar el curso de formación y hacer el examen, que es un test de 40 preguntas. Ahora, aeronaves no tripuladas, ¿cómo tienen que ser? Pues lo que decíamos, menos de 25 kilos si son de construcción propia, menos de 25 kilos si son sin marcado de clase, y tener un marcado de clase C2 que cumpla todos los requisitos que se han definido en las aeronaves de categoría A2, que son estas que hemos visto. Altura máxima limitada a 120, función de baja velocidad, vale, estas son las aeronaves de clase 2.
Seguimos, continuamos. Aeronaves no tripuladas. Los vuelos en la subcategoría 3 también tienen marcado de clase C4. Controlable y manejable de forma segura y menos de 25 kilos. No dispone de modo automático de vuelo, excepto asistencia a la estabilización en caso de pérdida de control. Y hay que estar comercializado con las instrucciones del fabricante. Aquí lo importante de todo esto, realmente, vamos a ir un momento al cuadrito, es que entendamos que para volar en su categoría A1, los UAS tienen que pesar menos de 250, ¿vale? Y pueden ser A1 clase 0 y C1. A2 los drones serán de clase C2, que son menos de 900 gramos. A3 menos de 25 kilos. C2 y C3 también menos de 25 kilos. Y respecto al sobrevuelo, A1 se permite el sobrevuelo de personas, pero nunca sobre concentraciones. Luego, A2, cerca, manteniendo una distancia de 30 metros, ya sabemos 5 metros con la regla de 1-1. Y A3, lejos. Requisitos del piloto A1, familiarizarse con las instrucciones. Y si tenemos un dron de clase C1, familiarizarse con las instrucciones, completar este curso y superar el examen. A2, puedes volar cerca, como hemos dicho, familiarizarse con las instrucciones, completar este curso de formación online, que es un curso que te dan también a ESA de manera online, y superar un examen teórico. Formación autopráctica, que es una hoja que rellenas diciendo que has hecho esa autopráctica, y examen presencial. Este sí que tienes que ir a un examen presencial de conocimientos teóricos adicional. Para el A3, familiarizarse con las instrucciones facilitadas por el fabricante de luas y completar este curso y superar el examen teórico, el test. Volvemos. Categoría específica. Yo no he visto ninguna pregunta, pero bueno, son aquellas que no se adaptan a los requisitos de la categoría abierta, porque ya estamos en otra categoría. Acordaros del cuadro que vimos antes, que era este. Vamos aquí a la específica, que es un mayor riesgo. Esto lo voy a pasar muy por encima porque básicamente si os queréis informar podéis informaros, pero no es muy importante. Importante saber lo que es el LUC, que es el certificado de operador de UAS ligero. Eso sí, es importante saberlo. Para volar es importante una declaración operacional conforme a un escenario estándar, que es el otro título que te puedes sacar después de este. Y para categoría específica, pues ya esto ya es más pro. Esto no nos incumbe de momento. Si quieres saber todo, pues léetelo tranquilamente para el vídeo, pero yo voy a seguir a lo que nos interesa, porque esto ya es bastante tostón como para encima entrar en cosas que no van a entrar en el examen. Categoría de operación y clases de UAS. Categoría certificada, pues eso, más de lo mismo. La certificada, pues los requisitos están definidos en el reglamento, son volar sobre concentraciones de personas. Esto, claro, realizar transporte de personas, transporte de mercancías peligrosas, todo esto para nuestro examen no es importante. La edad mínima para los pilotos a distancia que quieran realizar operaciones en categoría específica es de 16 años. La edad mínima para los operadores que quieran volar en España es de 16 años. Registro y responsabilidades. ¿Quién debe registrarse como operador de UAS? Cualquiera que opere en categoría abierta, que tenga, esto es importante, una masa de despegue superior a 250 o, aunque sea menor, que tenga una cámara. O sea, que si tienes un dron con cámara, que será lo más seguro, ya puedes hacer el registro. ¿Cómo se realiza el registro? Pues yo os dejo un vídeo donde lo hago todo en unos minutos, te lo explico detalladamente y no hay ninguna duda. Simplemente os dejaré el enlace por aquí o en la descripción. Simplemente os digo ya que os saquéis la firma electrónica si no la tenéis, porque es imprescindible. Registro como operador, bueno, pues solo se puede estar registrado en un miembro. Tu número es único e intransferible y debes mantenerlo en privado. Y tienes que registrarte donde residas o donde tengas tu actividad principal si eres persona jurídica. Responsabilidad del operador en categoría abierta. Elaborar medidas de atenuación según el riesgo. O sea,
Tener cuidado. Designar a un piloto para cada operación siendo el control intransferible. Tú no puedes estar pasando el mando. Actuar el sistema de geoconsciencia cuando sea aplicable en función del lugar, siempre que el UAS tenga esa aplicación incorporada, esa función. Ahora, para operadores con UAS que tengan marcado de clase, tienes que tener una declaración de conformidad y el UAS habrá sido marcado con una etiqueta C0, C1, C2. Para operaciones A2 y A3, donde haya personas participantes, asegurar que estas personas hayan sido informadas de los riesgos. Ahora, en categoría abierta, seguimos responsabilidades del piloto. Debe disponer de la formación necesaria. Esto es muy importante. Es totalmente responsable. A veces preguntan, ¿el piloto puede ser responsable? Por supuesto, somos nosotros los que manejamos la aeronave. No podrá volar cerca nunca de sitios pues, con operaciones de emergencia, salvo permiso expreso. No volará nunca bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol. 0 alcohol para volar. Nunca podrá superar la masa del UAS, ni superar el límite de la masa de la clase del UAS, ni modificar el UAS. ¿Vale? Nada de ponerles anzuelos, ni cosas raras, ni llevar cosas. Nunca puede superar la masa máxima de despegue. Respetar en todo momento los límites de operación. Pues eso, hay que ser conscientes y consecuentes. Llevar un dron no es llevar un juguete, es algo que es importante saber todo esto. Recordar, vamos allá. El reglamento de ejecución, que es el que nos interesa, el 947, acordaros. Las 7, ejecución. Nosotros vamos a ser los que ejecutemos las operaciones. Hay 3 categorías: abierta, específica o certificada. En la abierta tiene 3 subcategorías: A1, A2 y A3. Nosotros estamos haciendo el examen de A1 y A3. Específica, para escenarios estándar, te puedes sacar otro título, ¿vale? Y otros títulos. Aeromodelismo también entraría en específica. Y luego la certificada, que ya es muy pro. Vamos a recordar condiciones generales, todo lo que abarcaba esa categoría abierta. Básicamente, siempre en modo VLOS, o sea, ves el dron. Nunca más de 120 metros. Si entramos en conflicto con otra aeronave, tripulada o no tripulada, vamos a alejarnos de esa otra aeronave y aterrizar, si fuese necesario. Nunca sobrevolar concentraciones de personas. Podemos ayudarnos de un observador, pero somos los últimos responsables. Prohibido transportar mercancías peligrosas, ni dejar caer nada. Esto que ya lo he explicado unas varias veces, son las condiciones de vuelo en categoría abierta. El operador de UAS, debemos registrarnos. Os he dejado el link bueno, os lo dejo en la descripción y en alguna que otra de las tarjetas. Responsabilidades del piloto, tener las competencias necesarias. Los certificados, somos los últimos responsables. No volar cerca de personas donde hay operaciones de emergencias, nada de alcohol, nunca modificar el UAS ni superar la masa máxima y respetar los límites operacionales. Procedimientos operacionales. Esto vamos a hablar de meteorología, pero muy básicamente, porque luego en los demás cursos ya se hablará de esto mucho más extensamente. Entonces vamos a ir un poco por encima, porque esto se está haciendo súper largo en realidad. Bueno, más o menos meteorología, el entorno, los UAS, las limitaciones humanas y luego los procedimientos operacionales, que son durante, después del vuelo y previos al vuelo. Aquí ya entra directamente con los procedimientos operacionales previos. Bien, hay un concepto que es el MEU. Miau, miau no, MEU. Es como un gato, como lo que hace un gato, pero con la E. Entonces, que es lo que decíamos, la meteorología, las limitaciones humanas, de ahí que no somos gatos, sino humanos, miau, el entorno y el UAS. ¿Qué son estas limitaciones? O sea, ¿qué es esto, no? Pues lo vamos a explicar. Simplemente que la meteorología nos afecta, cómo nos afectan las limitaciones, cómo nos afecta cómo sea el UAS y cómo esté, y cómo nos afecta el entorno, si son zonas geográficas restringidas, prohibidas, etc. Entonces, vamos a seguir.
La meteorología, pues lo que hemos dicho antes, y ya lo hemos explicado un poquito, que nos puede afectar el viento, la temperatura, la visibilidad, todo esto. Si vemos que las condiciones nos van a afectar, pues cancelamos el vuelo, no nos vayamos a quedar sin aeronave, ¿no? El entorno, bueno, pues la famosa web de Enaire es donde podemos ver todo lo que se refiere al entorno y dónde estamos volando, dónde vamos a poder o no volar. Posibles obstáculos. Esta también es pregunta de examen. ¿Qué tendrá que tener en cuenta el piloto? Pues posibles obstáculos, edificios, vehículos, vías públicas, montañas, árboles, antenas, líneas de tensión, antenas, todo lo que pueda impedir en algún momento el vuelo. Si nos dice, creo que había una pregunta que era, ¿qué tendrá que ver? ¿Que hay caminos? ¿Que hay, yo qué sé, personas? Pues no, hay que ver que hay edificios, vehículos, vías públicas, montañas, árboles. Esto es lo importante, que puede afectar a la seguridad de la operación o interferir con la ruta. Detectar presencia de personas no participantes o concentraciones de personas. Si hay personas no participantes, se les debe proporcionar instrucciones para que se alejen de la zona terrestre controlada. Bueno, esto me queda un poco como que instrucciones para que se alejen de la zona terrestre. Bueno, no sé yo si esto es muy... Deberías de alejarte tú, ¿no? Más que decirle a la gente que está ahí, oye, vete, pues me voy yo a otro lado, ¿no? Bueno, no sé, esto... A ver, yo habrá muchas cosas que esté diciendo y evidentemente yo voy leyendo y dando un poco mi visión, pero yo estoy ciñéndome a lo que leo. Entonces esto que leo es un poco en plan, en caso de detectar personas, se les debe proporcionar instrucciones para que se alejen. Bueno, no sé, imagino que si es que has pedido un espacio para poder volar o algo y en ese caso no lo sé, la verdad. Me quedo aquí en interrogación. Detectar posibles interferencias electromagnéticas. Pues sí, antes de cualquier vuelo tienes que ver que la aeronave estábamos viendo. Hemos visto meteorología y entorno, ahora vamos a ver UAS. Tienes que ver que el UAS esté bien y hacer tu checklist, ver que está bien todo, según las instrucciones del fabricante. Pues ver que está, pues si tiene dos antenas, ver que están las dos en el mando, yo qué sé, ver que está todo bien, ver que tu UAS tiene las hélices bien, que está perfecto para volar. Y luego las limitaciones humanas, esto se repite un poco. Lo mismo, ¿vale? I'm safe, estoy a salvo y puedo volar. Procedimiento normal del vuelo. Bueno, se considera una operación normal aquella que no se prevé que vaya a ocurrir ninguna circunstancia que ponga en riesgo a la seguridad del piloto. Debe estar al tanto de los siguientes parámetros: coordinación y comunicación entre el personal de la operación y el observador o el operador de cámara, etc. Cómo va evolucionando el tiempo, la altitud, los datos de telemetría, avisos o alertas de si estás en una zona que no se puede volar y, muy importante, gestionar el combustible. Bueno, aparte que cuando te queda poco normalmente la aeronave te lo dice, si por lo menos si tiene esa función, la mía la tiene. Ahora, procedimientos operacionales durante el vuelo. El piloto tiene que tener una conciencia situacional. O sea, debe percibir y comprender lo que ocurre en su entorno, a través de la percepción, la comprensión y la proyección. Poder tomar, pues eso, anticiparse a los hechos y poder tomar una decisión. Esto es otro componente principal, aparte de la percepción, comprensión y proyección: observar, ver las opciones que tenemos, decidir qué es lo que hacemos y actuar. Ahora, contingencia o emergencia. Esto se puede dar por diferentes circunstancias, que son la pérdida del enlace. Pierdes el enlace del mando, ¿vale? No te llega la aeronave. Pérdida del GNSS, pérdida de datos, de repente no te llega nada. Daño en las baterías por fuego, fallo en el autopiloto o fallo en el motor o la hélice. Entonces, si pierdes el enlace con el mando, ¿qué tienes que hacer? Acercarte a la aeronave, esto es pregunta de examen. Activar la función vuelta a casa, si lo das cuenta con ello, y apagar y encender la aplicación con la que se controla la aeronave y el control remoto, para activar de forma automática la función de vuelta a casa. Entonces, si tienes una pérdida, acercarse a la aeronave,
y activar la función de vuelta a casa o apagar y encender la aplicación. Estos son los tres métodos que tienes si pierdes el enlace con la aeronave. Ahora, si pierdes la señal de GNSS, pues activar el modo manual y aterrizar la aeronave. Y en tierra verificar el funcionamiento y repararla si fuera necesario, porque como te pase esto, malamente. En caso de pérdida o degradación de un sensor, el piloto debe activar el modo manual y volver la aeronave. En tierra verificar el funcionamiento y reparar si es necesario. Ahora, previo al vuelo, es preciso definir un área alternativa por si te pasa algo, en el caso de daño en las baterías, hélices, etc. En este caso, se realizará un aterrizaje de emergencia en esa ubicación alternativa y, si no es posible, en la más cercana y adecuada. Después del vuelo, pues hay que hacer un registro. Lo suyo es tener un librito, ¿no? El libro de como tienen los pilotos de aviones comerciales. Lo suyo, os dejaré el enlace por aquí. Hay muchos sitios donde en Amazon hay un montón. Si no, te puedes imprimir directamente tus propias hojas o hacerlo en una libreta donde tú quieras, pero lo suyo es tener un registro en un librito que te puedes comprar por 8 euros y cada vuelo que hagas, apúntalo. ¿Vale? Os dejaré por aquí, como os lo digo, un enlace si queréis entrar en Amazon o a Google, buscarlo donde queráis para tener el vuestro, porque todo lo que voléis son horas de vuelo. Aunque sean estas pruebas que se empiezan a hacer cuando te compras el dron, todo eso ya son minutos de vuelo y es bueno tenerlos apuntados. Y luego un mantenimiento del UAS. Revisarlo, siempre revisarlo, y si durante el vuelo se produce un error, pues realizar el mantenimiento oportuno y anotar la incidencia en tu registro. Oye, pues hoy he volado y registro, se me ha roto una hélice porque me he chocado, todo eso apuntarlo todo. Ahora recuerda, vamos a hacer un repaso de todo. Vamos a ver todo lo que hemos dicho otra vez. Los procedimientos previos al vuelo. Tenemos que tener claro estos conceptos, el MEU, que son la meteorología, el entorno, el UAS y las limitaciones humanas. Entonces, durante el vuelo puede haber situaciones normales de contingencia o de emergencia. En una operación normal tenemos que ver la altitud de vuelo, evaluación continua del tiempo, del combustible, la telemetría, ver que nos llegan los datos, la coordinación y comunicación entre el personal. El piloto debe estar siempre alerta. Esto es muy importante. O sea, tú no puedes estar volando el dron y a la vez, si es que tienes, imagínate, dos móviles, mirando mensajes de WhatsApp o hablando con una persona. No, tenemos que estar 100% concentrados, observando, viendo las opciones, decidiendo y actuando. Olvídate de hablar cuando estés con el dron. Concéntrate 100% en la operación. Es lo más importante que hay que hacer, estar 100% alertas y concentrados. Hay que tener una conciencia situacional de la situación para percibir y comprender todo lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces, procedimientos durante el vuelo. Hay de contingencia o emergencia. Hemos dicho que hay que tener unos procedimientos. Esto es como cuando eres azafata de vuelo. Yo me acuerdo que aparte de normativa y tal, y ciertas cosas que aprendes, lo más importante son los procedimientos. Procedimiento en caso de evacuación en el mar, procedimiento en caso de pérdida de presión en la cabina, procedimiento. O sea, todo eran procedimientos que tenías que aprenderte como el Padre Nuestro. Y esto es así. Hay que aprenderse los procedimientos que los acabamos de ver, que eran todo esto que hemos dicho, ¿vale? Pérdida del Señor, pérdida del Señor. Ay, Dios mío. Ay, Señor, estoy ya que no me da la cabeza ya. Pérdida o degradación de la señal, pues hay que aterrizar, modo manual. Todo esto hay que sabérselo. Pérdida de degradación de un sensor, activar el modo... En verdad es todo lo mismo. O sea, esto al final es una aeronave pequeñita, no estás con un avión con 400 pasajeros, ¿no? Entonces son tres cositas que hay que aprenderse. Pues nos las aprendemos. Es importante. Pues se llevarán a cabo cuando el piloto percibe un riesgo potencial. Debe evaluar la situación, como hemos dicho, y si encuentra que la maniobrabilidad de la aeronave está degradada, proceder a la activación de estos procedimientos. Procedimientos posteriores, pues una inspección exterior y apuntar todo lo que ha pasado, la hora de despegue y aterrizaje, eso es muy importante para saber cuántos minutos hemos volado, y
en nuestro registro de LUAS. Hemos terminado, ya no hay más. Bueno, pues hasta aquí, pensaba que esto seguía, digo, se ha hecho interminable. Bueno, espero que os sirva todo el tostón que os he pegado para sacaros el A1 y el A3. Como os digo, si veis que he cometido algún error al expresarme o veis que hay algún error en lo que he comentado, no dudéis en dejarme los comentarios para que yo pueda pues o cortar ese pedacito o hacer algo. Creo que ha quedado bastante explicado todo. Al fin y al cabo yo he seguido las diapositivas. De todas maneras, ahora aquí al final de este vídeo os voy a dejar uno que he hecho con todo explicado de otra manera, como yo lo he asimilado y comprendido en otro orden, para que si os estáis sacando el piloto A1 y A3 y veáis este vídeo, sepáis que con este vídeo, otro que os voy a dejar, otro del registro operador de dron, y seguramente subiré alguno de tipo test, de los tipos de test que hacen, seguro que lo aprobáis sin ningún problema. Bueno, hasta aquí el tostón de A1 a 3 y nada, un saludo a todos y hasta pronto, amigos.